Primero se inauguró el Centro Integral de Salud Mental, el 10 de octubre del 2009. Un poco yo elegí esa fecha porque es el Día Mundial por la Salud Mental. Fuimos la primera institución que instaló en la agenda pública el Día de la Salud Mental en Tandil. 2 años después, en la misma casa de Paz 1479, donde ahora por suerte está el Sistema Integrado de Salud. Y digo por suerte porque la casa antes del Centro Integral había tenido familias viviendo, pero también había tenido un prostíbulo clandestino. Es decir, los usos de las casas son variados. Y en este momento me parece lindo que el Centro Integral que vivió ahí 13 años, bueno, hoy se continúe en un espacio de salud. Pero en el 2011, entonces, inauguramos en lo que era el garage la primer biblioteca especializada, pública, popular, en salud mental de la provincia de Buenos Aires. Probablemente vaya a ser la primera del país, cosa que tiene como un destino similar al de la Biblioteca Popular de las Mujeres. Yo fui cofundadora y hace un par de años vino la gente de Canal Encuentro y ahí nos enteramos que seguía siendo la única de 3.000 y pico de bibliotecas. Ojalá hubiera más bibliotecas especializadas en salud mental. Esta en principio es la primera pública extra hospitalaria, porque hay servicios de salud mental que tienen su biblioteca. Esta está por fuera de un hospital, pero como yo digo siempre, muy hospitalaria. Y cada 10 de octubre cumple su aniversario también, 2 años después del aniversario del Centro Integral. Hoy las sexualidades, cuando las nombramos, no son únicamente varón y mujer. Tenemos que hablar de lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, intersexos y no binarias. Y esa complejidad en la sexualidad tiene que ser reconocida por el campo de la salud mental. Entonces, de pronto, gente que trabaja en esa complejidad o en tantos temas que están como abajo de la alfombra, como pueden ser el grooming, la pornovenganza, el abuso sexual, la violencia de género, el consumo de sustancias, el consumo de la virtualidad. Todos esos temas van llegando a la biblioteca a través de sus escritores, de sus investigadores. Nos mandan un mail para poder presentar un libro y la misma biblioteca nos lleva a lugares donde conversar de estos temas. Y de alguna forma es una embajadora de la ciudad de Tandil. Por eso en el libro que escribimos el año pasado en pandemia ponemos una foto que Luis Veloz gentilmente cedió de Tandil. Pero, ¿por qué digo pre y post pandemia? Porque antes de la pandemia estábamos en esa casa y el lugar era más grande, tenía una puerta de entrada y salida, había más talleres públicos y con la pandemia tuvimos que achicar el espacio. Desaparecieron los grupos durante 2 años. Recién este año retomamos un solo taller presencial y nos estamos recuperando. Pero quizá lo más importante de la pospandemia para la biblioteca fue la escritura, la edición de libros, la presentación de libros y el libro propio. En general, la gente que se ubica a sí misma o a sí misma como parte del campo de la salud mental. Psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, musicoterapeutas, acompañantes terapéuticos. Esa es un poco la población que nutre el Centro Integral de Salud Mental y que se interesa en este material. Pero hay muchos libros acá escritos que son para público en general. Que escribe un psicoanalista o que escribe una sexóloga y tiene que ver con que lo podría leer cualquiera. Eso es algo que se dificultó post pandemia.
yo les decía a ustedes que estamos como en la etapa del QR también para leer libros, y de hecho les estoy dando el libro de la institución en un QR. Y bueno, es importante este espacio, el papel, el libro que se agarra en la mano y que se lee, se puede llevar a cualquier lado, pero también estamos entrando en una etapa que quizá vamos a tener que abordar, que es la de en algún momento hacer la biblioteca virtual de estos ejemplares. Acá tenemos un libro gordo, que yo no me pidas que lo encuentre en el estante rápidamente, pero que son las actas del primer congreso internacional que se hizo de grupos en la Argentina en 1957. Y ahí la gente que se interesa en terapias de grupos o en todo lo que es la grupalidad, encuentra a los grandes autores presentando por ahí su primer trabajo. Ese es un incunable, digamos. Después hay una colección, todo en francés. En otro sector tenemos todo lo que es francés, inglés y portugués, donde aparecen los primeros artículos de los psiquiatras franceses que van a constituir lo que se llama la psiquiatría psicodinámica, que es una nueva vertiente de la psiquiatría en la década del 60, 70, nutrida en el psicoanálisis. Y la gente de Argentina no le quedaba otra que leer francés para conocer, por ejemplo, a Henry A. Y esa colección incunable, gracias a un psiquiatra psicoanalista, fue donada y está acá. Ubicar los aniversarios, fundar las instituciones en el Día de la Salud Mental, tuvo que ver también con que el Día de la Salud Mental es un día de acciones para hablar de cosas que no se hablan habitualmente, para despatologizar el campo de las relaciones humanas y de las personas, para reconocer las patologías cuando existen, los padecimientos cuando están, las causas históricas y sociales, el contexto. Salud mental es un concepto político, es un concepto muy diferente al de psicopatología. Y haber ubicado y nombrado estas instituciones con las palabras salud mental ya implica una intencionalidad, que es la de que gran parte del sufrimiento que se atiende en psicoterapia, se medica o termina con la vida de la gente cuando la gente decide terminar con su vida, pueden ser conversados, tienen relación con un contexto, hay una multiplicidad de causas, hay una historia. Y entonces las jornadas siempre pretenden eso, y como cuando por ahí, en épocas de vacas flacas, por ahí organizamos un cumpleaños y le pedimos a la gente que traiga algo para comer. Pero en la época en que nos sentimos más dadivosos, por ahí hacemos el cumpleaños y decimos, nosotros invitamos. Y esa es un poco mi pretensión cada vez que hacemos jornadas públicas, abiertas, libres y gratuitas, siendo que nuestra actividad no es gratuita. Ni el centro integral está integrado por trabajadores que cobran un sueldo del Estado, ni la Biblioteca Popular de Salud Mental vive del Estado. Tenemos un subsidio pequeño del municipio y la cuota de los socios y socias. Pero con eso no podemos vivir. Podríamos hacer jornadas que cobrar y eso nos daría un lindo ingreso. Pero hace 13 años que regalamos estas actividades de manera gratuita. Siempre tratamos de asociarnos con alguna organización gubernamental. Este año estamos felices de trabajar con el área de política de género de la UNICEN, un área nueva que se inauguró en estos meses, y tratamos de que sea encuentro, intercambio y conversación. Que de eso se trata
los espacios del campo de la salud mental. Si ustedes no me estuvieran preguntando a mí, yo les estaría preguntando a ustedes qué pasa, cómo se sienten, qué piensan. Bueno, y de eso se nutre sobre todo la salud mental, de la conversación.